están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime en este día lunes, como siempre. Dirección La Moneda, Macarena Román, Colomba Eichholz van a estar con nosotros. Tenemos exclusivas informaciones, lo que pasa en las bambalinas del poder, en la oposición y también en el oficialismo, con datos exclusivos. Hoy, como siempre, en Dirección La Moneda, y comenzamos porque es día además de tolerancia cero. Así que vamos de inmediato con estos titulares. El gobierno decidió echar pie atrás a la reducción del 3% en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública. Tras reunirse con la Dirección de Presupuestos, la ministra Trinidad Steiner anunció además que habrá una inyección de recursos para la adquisición de elementos de protección personal para las policías. La ministra de Educación anunció el envío de un proyecto de ley que permite la revisión de mochilas de los alumnos, esto con el objetivo de prevenir incidentes como lo ocurrido el viernes en Calama, donde una inspectora fue asesinada por un estudiante de 18 años. Esta mañana, en tanto, fue detenido otro alumno en Curicó, quien intentó ingresar con un arma de fuego a un colegio. La decisión del Ministerio de Vivienda de no expropiar la ex colonia Dignidad para construir un memorial no solo generó el rechazo de la oposición, sino también una diferencia con el gobierno de Alemania. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo señalaron que la investigación de los crímenes cometidos en el enclave es y seguirá siendo una preocupación importante. Y en temas internacionales, conmoción en Argentina, un estudiante de 13 años murió luego de que un compañero disparara con una escopeta al interior de una escuela ubicada en la provincia de Santa Fe. El presunto agresor tiene 15 años y no es imputable, pese a que recientemente el gobierno de Milei logró reducir la edad de imputabilidad penal a los 14 años. La razón es que la normativa aún no entra en vigor. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que luego del ataque de un estudiante en Calama durante la semana pasada, hoy se produjo la detención de un alumno que llevaba un arma a un recinto escolar en Curicó. Los detalles en la nota de Pablo Figueroa. Sí, lo vi que lo tenían afuera del colegio, lo estaban conteniendo, habían carabineros y estaban los apoderados. Pero más de eso yo no identifiqué al niño. Y esto nunca por lo menos yo de que soy apoderada nunca se había visto. Lo que había ocurrido en un colegio en Curicó es que se descubrió un alumno de primero medio con un arma en su cintura antes de entrar al establecimiento. Uno de los funcionarios le hizo la consulta que por qué no entraba si ya era hora de entrar, y en este caso él se dio cuenta que posiblemente portaba, como se dice, o lo que estaban diciendo, un arma. Un contacto visual y posterior acción de un adulto que evitó lo que podría haber sido una potencial tragedia. Sí, la madre jugó un rol importante, que es quien contuvo a este menor debido a situaciones propias que ellos están, o situaciones propias de la familia por la cercanía que tiene ella con el menor. No hubo amenazas ni contra docente, asistente de la educación, ni tampoco contra sus compañeros. El menor de edad que fue contenido en el Colegio Polivalente Japón llevaba una pistola Star 635, la cual estaba cargada. Este tipo de arma, la ley no te permite fácilmente regularizarlas. Y como no te permiten fácilmente regularizarlas, los dueños antiguos de estas armas las venden, por decirlo de alguna manera, o se deshacen de ella. La pistola 635 Star española, la fábrica ya no existe, y por lo tanto esas armas son armas que han quedado rezagadas en el mercado civil, y de repente también llegan armas de ese tipo que son muy atractivas de algunos países que las desechan y llegan de contrabando a nuestro territorio. Ahora queda para la policía aclarar si esta arma estaba en desuso en el hogar de este menor o si alguien dentro de su círculo cercano tenía los 200.000 pesos para poder encontrar esta arma en el mercado negro. Ahora nos queda la otra gran pregunta. ¿Qué se hace para frenar estos hechos de violencia que están pasando en los establecimientos escolares? Tenemos que pedirle a los padres y tenemos que lograr que todos tengamos conciencia de que vamos a tener que tomar ciertas medidas. Y esas medidas que antes eran muy resistidas, yo creo que hoy día tienen que tener una mirada distinta. La sociedad fue cambiando, lamentablemente hay organizaciones criminales que usan a los niños y eso va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es, yo entiendo, no es la solución de los problemas. Y eso va a requerir medidas algunas que van a estar
en reglamentos y otras que van a estar en normas legales que vamos a llevar al Congreso y se van a discutir con los parlamentarios. La instalación de detectores de metales respecto a otras medidas de seguridad, como pueden ser la revisión de mochila, eso requiere de una ley adicional, porque hoy día existe un dictamen que lo impide. En el último tiempo, colegios que habían querido implementar ese tipo de medidas no se les había permitido y por lo tanto nosotros vamos a elaborar un proyecto de ley que, entre otras medidas, tenga la posibilidad de revisión de mochila. Así es, un reglamento actualizado y un proyecto de ley en donde la primera medida de impacto sería la implementación de pórticos con detectores de metal, entre otras cosas, como también la revisión de las mochilas. Todos los mecanismos de seguridad deben ser válidos. ¿Por qué a uno le revisa la mochila cuando va al estadio, o cuando va a una discoteca, o cuando va a un mall, y no va a poder revisarse una mochila que entra al colegio si hay riesgo? Por lo tanto, con sentido común, parece ser que no es más importante proteger a la gente que va al estadio que una comunidad escolar o a los profesores de ese colegio o a los estudiantes. No hay ni un sentido común. Eso no es suficiente, porque yo puedo evitar las personas que son violentas o los niños que ya tienen tal vez ejemplos de eso en su familia. Pueden evitar dejar el arma, pero fuera del colegio pueden seguir siendo violentos igual. Nos preocupa que la discusión pública se esté centrando nuevamente en respuestas de control y sanción. Si el foco está en revisar mochilas, entonces llegamos muy tarde. La evidencia muestra que un número significativo de estudiantes ha experimentado situaciones de violencia en sus establecimientos, lo que da cuenta de una crisis de convivencia educativa. El diccionario de la Real Academia Española define crisis como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación en la manera en que estos son apreciados. Una explicación que nos hace sentido si quisiéramos describir lo que está pasando en materia de educación en el país. Pese a haber declarado en estrado por 3 jornadas seguidas en el contexto de la trama bielorrusa, Eduardo Lagos va a seguir en prisión preventiva. A juicio del tribunal, el abogado no aportó información relevante para la investigación. Los detalles en el informe de Juan Cristóbal Cható. No rindió frutos la estrategia de Eduardo Lagos de declarar en estrado y tendrá que permanecer en prisión preventiva. Así lo determinó tras 3 días de audiencia el juez Mario Cayul del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, cuando, tras terminada la declaración del imputado, se procedió a revisar sus medidas cautelares. El abogado, imputado por 5 cargos de soborno y 2 de lavado de activos en el contexto de la causa denominada como trama bielorrusa, pidió dar su versión de los hechos tras una declaración previa que él después objetó. Esta vez lo hizo frente a un tribunal y con preguntas de los intervinientes, pero con total reserva y sin la presencia de los medios, diligencia que, al menos por ahora, no fue suficiente para rebajar su medida cautelar. Él contó su versión de los hechos, justificó algunos, y eso es todo lo que puedo decir en este momento. ¿El juez determinó si hubo o no colaboración sustancial dentro de esta declaración? Determinó que al día de hoy, y fue bien explícito en ese sentido, que al día de hoy no puede estimarse como colaboración los antecedentes vertidos por la defensa. Hay que tener en consideración que nosotros también solicitamos diligencias al Ministerio Público, que están pendientes de resolver. Eso obviamente le va a dar más sustento y más respaldo a la tesis que mi representado ha manifestado dentro de esta causa, y con esos antecedentes obviamente vamos a tener que evaluar la posibilidad de volver a discutir la prisión preventiva en su momento. La declaración fue catalogada como reservada, en parte debido a que iba a revelar antecedentes sobre nuevas aristas del caso que pueden abrir la puerta a nuevas diligencias, algo que al parecer ocurrió y podría nutrir otras líneas investigativas derivadas de la trama bielorrusa. Y lo interesante es que se pudo mezclar esta declaración, básicamente obtener información respecto de causas de nombramientos y causas de Fundamenta y Dominga, que eventualmente van a generar nuevas formalizaciones contra otras personas. También podría haber novedades sobre las medidas cautelares de los otros imputados en este caso. La defensa de Mario Vargas está a la espera de los resultados de algunas diligencias para pedir una rebaja. Y este miércoles, la segunda sala de la Corte Suprema deberá resolver un recurso de amparo presentado por la defensa de Ángela Vivanco. Ante las mayores presiones sobre los precios por el alza en los combustibles, el gobierno postergó el incremento en las cuentas de la luz que estaba previsto para abril. Además, ante el incremento en los costos del transporte por la subida del diésel, los gremios transportistas descartaron una paralización. Pilar Gutiérrez nos cuenta.
Petróleo sobre $100 el barril, se disparan los costos de transporte y además pueden subir las cuentas de la luz. Distintos factores que van a significar mayores presiones en la inflación los próximos meses. Esta jornada el crudo Brent alcanzó $115 ante la incertidumbre del conflicto en Medio Oriente. El crudo ha acumulado una alza cercana al 40% este mes, reflejando un cambio muy significativo en el escenario global en muy pocas semanas. Este movimiento responde principalmente a un aumento en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Durante el fin de semana crecieron las especulaciones sobre una posible mayor presencia e intervención de Estados Unidos en la región, junto con un endurecimiento en el tono respecto al programa nuclear iraní, lo que eleva el riesgo de disrupciones en la oferta de crudo. El dólar también superó 930 pesos ante la incertidumbre geopolítica y en esa línea las bolsas en Asia cayeron con fuerza este lunes, aunque la situación fue distinta en Europa, Estados Unidos y Sudamérica, con leves alzas. Pasamos de un 2025 de recorte de tasa de interés a un 2026 incierto, que incluye en sus probabilidades subida de tasa de interés. Eso ha generado un mayor apetito por activos defensivos, donde han liderado el dólar principalmente por la demanda de liquidez. Esto ha afectado al peso chileno, donde vemos que el peso chileno ya se acerca a niveles de 940 pesos por dólar. A nivel local también se vio el impacto con la subida histórica en los precios de la gasolina y el diésel la semana pasada. Todo esto repercute también en otros precios, ya que los costos del transporte de carga suben. Esta jornada los gremios transportistas del país se reunieron para abordar el tema y conversaron con el Ministerio del Interior. Hacemos un llamado urgente a las empresas generadoras de carga que acepten el nuevo escenario del costo, los incorporen a las nuevas tarifas. Vamos a seguir insistiendo en el camino de diálogo, en el camino de solucionar esto por la única vía posible que existe hoy día, no cortar el abastecimiento del país. El costo lo tienen que asumir las empresas y trasladarlo a precio. En medio de la contingencia y considerando el golpe al bolsillo que todo esto significa para las familias, el Ministerio de Energía y la SEC anunciaron que se aplaza el alza en las cuentas de la luz que estaba previsto para abril. La prórroga es hasta julio, aunque esperan resolver la fórmula de los cobros antes de ese plazo. No va a ocurrir en este mes. Las cuentas debían subir y obviamente no queremos que esta medida haga que igual suban. Por lo tanto, esa es la fórmula que estamos buscando y no vamos a tomarnos los 3 meses. Nosotros hemos extendido el plazo hasta el 1 de julio para este cargo, que significaba el recálculo del VAT, que es cómo las empresas deben realizar el cobro de las boletas en el segmento de la distribución. El alza corresponde al cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del valor agregado de distribución, correspondiente al periodo 2020-2024. La deuda con distribuidoras es de cerca de $850 millones a la fecha. Esta deuda se va a empezar a pagar recién a contar del mes de julio. ¿Por qué es importante? Porque a diferencia del aumento del precio de los combustibles, que fue por un decreto de un día para otro del gobierno, en la cual no estamos de acuerdo, aquí vamos a tener 3 meses para poder entregar propuestas al gobierno. En un momento de crisis siempre serán bienvenidas las medidas que estén destinadas a paliar el alza de los productos o los servicios, como en este caso las cuentas de la luz. Esperemos que esto se traduzca en un beneficio real para nuestra gente, pero también vamos a estar vigilantes con lo que ocurra en el futuro. El Ministerio de Energía trabaja en la fórmula para realizar los cobros pendientes y esperan darla a conocer en los próximos días, al igual si es que se contará con algún tipo de subsidio o ayuda para determinados segmentos de la población. Distintas reacciones causó el anuncio del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien afirmó que el gobierno revertirá la decisión de expropiar Colonia Dignidad. El gobierno alemán mostró preocupación tras el anuncio y en la oposición calificaron la medida como una bofetada a las familias de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. El informe es de Francisca Cárdenas. Los gobiernos de Chile y Alemania han estado trabajando para convertir un antiguo espacio de horror y muerte en un lugar de memoria y futuro. Y como resultado de ese proceso de colaboración, hoy puedo informar al país que esta semana hemos dado inicio al proceso expropiatorio de parte de los terrenos de la ex Colonia Dignidad en Villa Baviera. Año 2024, el expresidente Gabriel Boric anunciaba en la cuenta pública la expropiación de Colonia Dignidad con el fin de construir un sitio de memoria y reparación para las víctimas del enclave alemán, fundado en 1961 cerca de la ciudad de Parral.
una supuesta organización benéfica que terminó siendo escenario de crímenes de lesa humanidad y abusos a menores. Hoy, el gobierno del presidente José Antonio Kast anunció que dará pie atrás a dicha medida. El Ministerio de Vivienda no hace memoriales, se dedica a hacer casas, barrios, y esa es mi tarea. Entonces yo no puedo vulnerar un instructivo de la Contralora. Me queda clarísimo. Ya, y tampoco puedo llamar a la ministra Paró para meterme en un tema que no me corresponde a mí, porque suficiente pega tengo con las 2 reconstrucciones y con las 400.000 viviendas sociales que tenemos que construir, y con un presupuesto ajustado, recortado. Según Iván Poduje, las razones de revertir la expropiación, que formaba parte del Plan Nacional de Búsqueda, se centran en presuntas irregularidades en el proceso. La Contraloría General de la República le había comunicado a la administración pasada que el Minbu no podía expropiar el terreno. Sostuvo además que la mayoría de los recursos del ministerio ya están destinados a la ejecución de otros proyectos más vinculados al levantamiento de viviendas. Con esa licencia, con esa displicencia, con esa falta de respeto por un tema que es una afrenta a toda la humanidad. Todos sabemos que Colonia Dignidad funcionó un enclave nazi. Pero es necesario expropiar más de 140 hectáreas con un costo altísimo para resguardar el sitio de memoria. Yo creo que se puede hacer las dos cosas. Colonia Dignidad fue fundada por Paul Schaeffer, ex enfermero del ejército nazi, quien instaló un enclave con fines benefactores y educativos, pero que impuso un control total sobre los colonos, sometiéndolos a trabajos forzados, medicación con psicofármacos e incluso descargas eléctricas. Además, Schaeffer cometió sistemáticamente abusos sexuales contra decenas de niños alemanes y chilenos. Tras la decisión de la moneda, el gobierno alemán anunció su preocupación y ratificó el respaldo a la idea de impulsar un sitio de memoria. Puedo decir fundamentalmente que el esclarecimiento de los crímenes de la antigua Colonia Dignidad es y seguirá siendo una preocupación importante del gobierno federal. Por ello, el gobierno federal apoya el proyecto de creación de un memorial en Chile. Es desconocer el valor inmaterial de la justicia y de la memoria. Los ministros Poduje y Quirós debieran saber mejor que nadie que hay decisiones que no se miden en pesos. Y quien tiene que dar una explicación es el ministro Montes, el ministro Gajardo, exministro de Justicia, porque si usted revisa incluso un oficio de la Contraloría de fines del año pasado, le deja claro que el Ministerio de Vivienda no está en posición de hacer expropiaciones para fines distintos a los habitacionales. En todo caso, yo creo que es bien importante que como chilenos entendamos la importancia histórica que tiene terminar con lo que representó en nuestra democracia, en nuestra organización, tener un lugar donde tantos niños fueron abusados. La llamada Villa Baviera funciona actualmente como centro de producción agrícola y turismo. Ahí, un grupo de antiguos colonos aseguró que apoyan la idea de construir un sitio de memoria, pero no así la expropiación. No nos oponemos a la creación de un sitio de memoria que se haga cargo de la historia trágica y dolorosa de este lugar. Este proyecto de expropiación abarcaba todo el centro urbano de Villa Baviera y dejaba sin hogar a más de 100 personas. Un proyecto que al menos por ahora queda suspendido y un enclave que más de 20 años después de la captura de su jerarca sigue generando controversia. Vamos avanzando a otras materias cuando son las 8:20. Intenso debate ha generado la iniciativa de rebajar el impuesto a las empresas. El Ejecutivo defiende la medida pese a la menor recaudación. Dicen que se va a compensar, entre otras cosas, con mayor crecimiento, a lo que disputan desde la oposición y desde otros sectores también. Bueno, Natalia Muñoz tiene todos los detalles. Bajar el impuesto a las empresas es una de las medidas dentro del plan de reconstrucción. Iniciativa que abrió un intenso debate y que la moneda defiende asegurando que reactivaría la inversión y el crecimiento económico al 4%, lo que no está de acuerdo la oposición. Hoy ya el Banco Central ha dicho que va a haber menos crecimiento, que va a haber más inflación, por lo tanto hay que adecuar eso y lo que era a lo mejor una medida o un anuncio hace 2 semanas por parte del gobierno de rebajar los impuestos a las grandes empresas, creo que cada día se hace menos practicable. Este gobierno todo hoy día pretende justificarlo porque no le dejó plata al gobierno anterior, porque no le dijeron algo, porque no sabían. Aquí hay una persona que por más de 12 años, por más de una década, quiso ser presidente,
que tiene partidos, que tiene representantes en el Congreso, que votaron, que estuvieron en las comisiones de trabajo, que estuvieron en el debate de presupuesto, y nos van a venir a decir ahora los chilenos y chilenos que no tenían ni idea de qué país querían venir a gobernar. Pero el Ejecutivo mantiene que la iniciativa sigue en pie y considera reducir gradualmente la tasa del impuesto de primera categoría, que hoy está en 27% hasta llegar a 23%. Es una medida dentro de un paquete para estimular el crecimiento y la inversión. Como hemos explicado como gobierno, nosotros no podemos contentarnos con un crecimiento de 1,9%, que ha sido el promedio de los últimos años, ¿sí? Nosotros necesitamos crecer a una tasa mayor para generar más oportunidades para todas las familias. Sin embargo, la reforma implica una menor recaudación, que según expertos podría llegar a $1.800 millones menos cuando entre en régimen, lo que sin duda afectaría el presupuesto público futuro. No es un capricho ideológico, es una necesidad para reactivar la inversión y generar empleo. Aquí algunos prefieren quedarse en la crítica fácil del déficit, pero se olvidan de lo esencial. Sin crecimiento no hay recaudación sostenible. Lo responsable es ordenar las cuentas fiscales, sí, pero también destrabar la economía. Chile necesita más empresas creciendo, no más trabas que terminen afectando a los trabajadores. Cualquier medida que se tome en un gobierno que está asumiendo en un déficit fiscal evidente, porque ya a esta altura me imagino que estaremos todos de acuerdo que el gobierno del presidente Boric deja el país con un déficit fiscal evidente, tienen que ser responsables. Por eso nosotros hemos hecho llegar al ministro los planteamientos que creemos que tiene que hacer y él, dentro de la persona llamada a tener la responsabilidad fiscal, que lo está haciendo muy bien, va a adoptar las medidas que estime pertinentes. Mientras que el Ejecutivo propone recortes presupuestarios, la oposición acusa incoherencia en la baja impositiva a las corporaciones. Son incoherentes en el gobierno. Por una parte le dicen a las familias chilenas que hay que apretarse el cinturón frente a la situación que está viviendo por el alza del precio de las bencinas, pero por otro lado le dicen a los grandes empresarios, tranquilos, le vamos a rebajar el impuesto. Esa incoherencia es insostenible. Es incoherente que mientras se habla de estrechez fiscal y se traspasa el costo de esto a la clase media y los sectores vulnerables, al mismo tiempo se insista en una reforma tributaria que le ahorra $2.600 millones a los más ricos y a la gran empresa. El debate se intensificará en abril, mes que junto a la Operación Renta es el elegido por el gobierno para presentar una nueva reforma tributaria. Se lo anunciamos en titulares. En Argentina, un estudiante de 15 años disparó al interior de una escuela en la provincia de Santa Fe. Un adolescente murió mientras otros dos resultaron heridos por estos disparos. El hecho ocurrió pasada a las 7 de la mañana en un colegio ubicado en la localidad de San Cristóbal, cuando la comunidad estudiantil se preparaba para izar la bandera. Según el relato de los estudiantes y profesores, el joven sacó una escopeta que estaba escondida en una funda de una guitarra y comenzó a disparar. Este hecho desató el caos, evidentemente, y dejó a otros 6 estudiantes lesionados. El agresor fue reducido por personal de la institución y posteriormente entregado a la policía. De todas formas, el presunto autor del ataque no es imputable porque la reducción en la edad de imputabilidad penal va a entrar en vigor en Argentina en septiembre. Un adolescente de 15 años ingresa a la escuela con una escopeta, con una Itaca, en principio digo, porque leía el parte y lo fui trabajando sobre la mañana, en donde hiere a 2 compañeros y muere y le da muerte a un joven, a un niño de 13 años. Entre los sonidos de los disparos y los gritos de los alumnos, por minutos todo fue caos en la escuela número 40 Mariano Moreno de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Y es que momentos antes, un adolescente de 15 años percutó disparos con su escopeta cuando eran apenas las 7 de la mañana con 15 minutos. Estaba sentado en la entrada de la escuela, digamos, y escucho un estruendo en el baño y veo, miro para el baño y veo que sale un chico con una escopeta y tal. También veo a la víctima. Entró directamente con el arma tapándola con el bus. Justamente no alcanzamos ni a izar la bandera porque estábamos en sala de profesores charlando y empezamos a sentir esos bombazos muy fuertes, unos estruendos muy fuertes. El caos fue total, se desataron corridas, incluso algunos alumnos chocaron contra las ventanas en medio de la desesperación. ¡Ay, no! Las imágenes relatan el miedo de los estudiantes, quienes corrían para salvar sus vidas ante el inminente peligro.
un adolescente de 15 años ingresa a la escuela con una escopeta, con una Itaca, en principio digo, en donde hiere a 2 compañeros y muere y le da muerte a un joven, a un niño de 13 años. Bueno, como te dije, yo estaba en la parte refugiada y cuando vi que todos los chicos empezaron a correr y a gritar, yo salí corriendo para donde pude, sin mirar atrás, a un costado, nada. Un asistente escolar es quien arriesgó su vida para intentar controlar la situación. Fue así como este hombre se abalanzó y logró quitarle la escopeta. El joven posteriormente fue entregado a las autoridades del lugar. Pero cuando lo vi cargando los cartuchos, que salía humo de la escopeta y me la acerco al chico y veo que está todo lleno de sangre, yo empecé a correr. Y cuando quiso recargar no pudo y el portero se le tiró encima para que no siga disparando. Lo tenían 2 preceptores sentados, desencajados, ya lo habían desarmado. Me dicen que lo corrieron, le agarraron el arma y bueno, se arriesgaron a eso, lo desarmaron, lo contuvieron, lo dejaron allí hasta que después que pasó todo lo llevó la policía. Un adolescente de 13 años murió, mientras otros 2 jóvenes resultaron heridos por los disparos. La situación sorprende a esta localidad de apenas 15.000 habitantes, quienes por estas horas intentan descifrar el perfil del presunto autor del ataque. No había ningún antecedente, incluso ni siquiera de intervenciones familiares sobre el entorno, digamos, que él tenía. Ya dispusimos no solamente que no haya actividad escolar durante el día de hoy y en los próximos días, pero sí también dispusimos que la subsecretaria de Gestión Territorial se va a instalar y ya está viniendo con un equipo para hacer el acompañamiento in situ. Los primeros análisis apuntan a que el autor del ataque habría sido objeto de bullying y tendría problemas familiares, aunque de todas formas este hecho deja devastada a una comunidad y a un país entero, y es que es el primer ataque de este tipo en casi 20 años. Vamos a revisar un comunicado que es del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y es el siguiente. Informamos que la señora Priscila Carrasco Pizarro ha cesado en sus funciones de Directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, CERNAMEG, cargo que ocupaba desde agosto de 2022. Como ministerio manifestamos nuestro agradecimiento por el compromiso demostrado durante su gestión a cargo del servicio. La dirección nacional fue asumida de manera subrogante por el sociólogo Felipe Díaz Rain, quien ejercía el cargo de subdirector del servicio. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Por lo siguiente, porque ha habido una denuncia de parte de la oposición, evidentemente, que dice lo siguiente, que se le ha pedido la renuncia, hasta ahí está coherente ambas cosas, a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y seleccionada por alta dirección pública. De igual manera, ¿se le puede pedir la renuncia a alguien de alta dirección pública? Sí, se puede. Ahora, ¿cuál es el punto en disputa? Es que en la denuncia de la oposición dicen que actualmente está en tratamiento por cáncer de mama triple negativo. Diagnóstico público del que estaba informada la ministra Judith Marín. Podemos mostrar tal vez la cuenta de Twitter de la ex ministra de la Mujer, Antonia Orellana, porque ella también posteó esto. A ver si podemos buscar ese posteo en la red X, porque Antonia Orellana, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, ha posteado esto que es una declaración común en general de la oposición, diciendo que actualmente está en tratamiento por cáncer de mama triple negativo, diagnóstico público del que estaba informada la ministra Judith Marín. Bajo la gestión de Priscila Carrasco, CERNAMEG llegó al 90% del territorio nacional, traspasó toda su operación al sistema de rendición de cuentas de Contraloría, que quintuplicó sus acciones jurídicas y pasó de 3 a 27 centros especializados. No sé si vamos a poder revisar el posteo de Antonia Orellana, donde da cuenta justamente, como yo les decía, de esta crítica. Antonia Orellana primero y luego vamos a revisar un segundo posteo, pero como les decía, la ex ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha criticado esto. La ministra de la Mujer actual no se ha referido públicamente ella a esta materia, han hecho solamente el comunicado que les mostramos. ¿Cuál es el punto en disputa? Si sabía o no la ministra
de la Mujer y Equidad de Género que esta persona estaba en un tratamiento por cáncer de mama triple negativo. Según Antonio Orellana y otras personas de la oposición, sí sabía. Ahora, ¿qué hemos podido reportear en el actual Ministerio de la Mujer? Fuentes del Ministerio de la Mujer lo que dan cuenta es que la petición de renuncia es por pérdida de confianza. Ahí está el tuit de la exministra de la Mujer. Hoy el gobierno de Chile le pidió la renuncia no voluntaria a Priscila Carrasco, del CERNAMEG. Además de estar en pleno tratamiento de cáncer de mama triple negativo, encabezó la mayor expansión de atención a la violencia desde que existe este programa. El punto es que se puede despedir a alguien por alta dirección pública. Las razones, mientras desde la oposición destacan muchísimo el hecho de que tenía una buena función, desde la oposición dicen cómo se le despide estando con este diagnóstico. Carla Rubilar, desde el oficialismo, dice, si esto es real, duele. Sacar a una directora del CERNAMEG con cáncer de mama en tratamiento en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica no es coherente. Pido sinceramente recapacitar. Hasta ahora, recapitulando, ¿qué les podemos contar? Se pidió la renuncia efectivamente a Priscila Carrasco, directora del Servicio Nacional de la Mujer. Sí, se le pidió. Mientras unos destacan desde la oposición su labor, desde el gobierno se le agradece, pero desde el Ministerio de la Mujer dicen que hay pérdida de confianza y que hay ineficiencias y otras cosas que se van a dar a conocer oportunamente. Pero falta efectivamente todavía la comunicación oficial de la ministra de la Mujer respecto de qué conocimiento tenía, si es efectivo, como decía Antonia Orellana, la exministra de la Mujer, que sabía de aquello, y también ya hay reacciones como la de Carla Rubilar diciendo que si estaba con cáncer de mama, estamos además en plena alerta oncológica, le parecería doloroso. Así es que vamos a esperar nuevas comunicaciones desde el Ministerio de la Mujer, donde recalcan que hay pérdida de confianza. Ya, pues aquí estamos con Dirección La Moneda y nos acompañan, por lo tanto, como cada lunes, Colomba Eichholz y Macarena Román. Bueno, esto va a ser un nuevo tema, o sea, no, total. Acaba de pasar, ustedes estaban ya entrando y sentándose aquí cuando esto ocurre. Va a ser un nuevo tema para el gobierno, porque ya hay críticas desde el propio oficialismo y lo más importante va a ser, por un lado, las razones de la petición de renuncia y si sabía o no la ministra de la Mujer que tenía un cáncer de mama y que estaba siendo tratada, según Antonio Orellana, sí, y que fue post, de hecho, uno de estos tratamientos, nos dicen, información que tenemos es que post uno de los tratamientos incluso fue aparte del traspaso de información, así que era imposible que las actuales autoridades, dice, está en plena inmunoterapia, fue a la reunión de traspaso post mastectomía. Así que seguro va a ser un tema y ahí está también entonces la crítica desde el oficialismo de Carla Rubilar. No les pido que reporten porque acaba de pasar y esta es la información que tenemos hasta ahora, pero es un tema que ya está levantando alertas en el gobierno, en varios integrantes del actual oficialismo. Bienvenidas, muchachas, nuevamente vamos a comenzar entonces con Dirección La Moneda, que suma esta nueva contingencia. Y comenzamos contigo, Colomba, porque hay otra mujer, una ministra, Trinidad Steiner, en el centro de la polémica. Así es. Todo esto, muy buenas noches Mónica, muy buenas noches Maca, todo esto justamente por lo que es el recorte presupuestario, este recorte presupuestario que mandató el ministro de Hacienda a través de un oficio el pasado 16 de marzo, un 3% de recorte presupuestario parejo en todos los ministerios. Sí, parejo. Ya. Eso había generado críticas especialmente porque el pilar fundamental de la campaña de José Antonio Kast había sido justamente la seguridad y la semana pasada, el día lunes, cuando Andrés Joanet, subsecretario de Seguridad Pública, y también la ministra Trinidad Steiner acuden por primera vez a la Comisión de Seguridad Pública, genera críticas el desglose que habían hecho respecto de lo que iba a significar esto para las policías. Aproximadamente 72.000 millones de pesos iba a ser el recorte en el ministerio. Claro, aquí estamos hablando, cuando hablamos de 3% en ministerios como Educación, Salud o Seguridad, estamos hablando de harto dinero, eran 72.000 millones para la prioridad nacional. Para la prioridad nacional, y que de hecho el 71% de esos 72.000 millones era directamente carabineros, sí. 51.000 millones de pesos que iba a afectar a las policías. Y lo otro era, por ejemplo, el plan de combate al crimen organizado. Y el plan Calle Sin Violencia, ¿no es cierto? Pero por último, en el plan de Calle Sin Violencia, yo no digo que sea bueno que lo recorten, nada en seguridad es bueno que lo recorten, pero ya era aún más sensible respecto de
el tema del crimen organizado. Así es. Y Carabineros. Que había sido, de hecho, ¿no es cierto? Y han sido respaldados también Carabineros y la Policía de Investigaciones por este gobierno, así que claro, decían parlamentarios tanto de oposición como de oficialismo que no se entendía esta decisión. Decisión que hoy día entonces echa pie atrás tras una reunión que encabezó la ministra de Seguridad Pública. Ella había tenido, de hecho, una actividad en la región de Valparaíso en la mañana, había realizado un punto de prensa, se le consultó respecto de este recorte y ella dijo que estaba en conversaciones con la Dirección de Presupuestos para poder evitar este recorte del 3%. Eso se produce en una reunión que se concreta en la DIPRES a las 14 horas, dura aproximadamente 1 hora y luego de esa reunión, bueno, se le notó feliz a la ministra de Seguridad Pública dando y entregando esta información de que no iba a haber este recorte presupuestario de 3%, que era significaba los 72.000 millones. Mira, en el gobierno anterior cuando habían volteretas lo decíamos, digamos, esto es una buena noticia, pero es un cambio de postura completo, porque ahora ya no solo no se recorta, sino que se inyectan recursos. Se inyectan recursos y tenemos, de hecho, antes de pasar a comprender y también explicar qué recursos son los que se van a inyectar y para quiénes, tenemos la declaración de la ministra de Seguridad Pública cuando sale de esta reunión con la Dirección de Presupuestos. Vean. No hay rebaja en lo que es seguridad. Así que nos vamos en nada. La seguridad no se va a rebajar. El presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías. Esto siempre fue una propuesta, se le pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo. Nosotros nos sentamos, intentamos, lo vimos, lo analizamos, lo estudiamos y finalmente se llegó a la convicción que en seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo en materia de seguridad, que es algo real, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio, va a ser una excepción. Ya, ahí está. Ahora, para empezar, bueno, es que hay varias cosas, pero la pregunta de inmediato es, esto, claro, generó muchas críticas y por lo tanto se entiende que tiene que ver con eso, que se eche pie atrás. Pero también mucho se pregunta cuánto tiene que ver con el momento que está viviendo también la ministra Steiner, que en la mañana además había dicho, no, si mi relación con la PDI está estupenda, cuando es evidente que no está estupenda. Pues todavía no sale públicamente el director de la PDI, Serna, a decir quién le pidió la renuncia a Consuelo Peña. Claro, eso ha generado de hecho una polémica y ha provocado que la ministra de Seguridad Pública esté, como decirlo, en el ojo del huracán finalmente, no por los recortes, sino también por la remoción de la subdirectora Consuelo Peña. Todo esto cuando estamos a una semana de que el director de la Policía de Investigaciones asista a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Y ahí va a ser muy interesante lo que pueda decir el director de la Policía de Investigaciones para conocer, como tú decías, Mónica, si fue una solicitud que hizo la ministra de Seguridad Pública o bien, como ella ha dicho y lo dijo la semana pasada en la comisión en la Cámara de Diputados, fue una decisión que tomó la Policía de Investigaciones. Ahora, lo raro es que si fue la decisión de la Policía de Investigaciones, los altos mandos, como ustedes bien saben, Macarena, Colomba, se definen a fin de año. ¿Qué habría pasado para tener que pedirle la renuncia? Y si es así, ¿por qué lleva tanto tiempo callado Serna? ¿Por qué no ha dicho ya que sí, yo le pedí la renuncia, yo decidí un cambio en el alto mando? Ahora, si es así, y esa es la respuesta que entrega Eduardo Serna el día lunes en la comisión, eso obviamente le va a dar, podríamos decir, un respiro a la ministra de Seguridad Pública, porque de no ser así, hay varios parlamentarios que cuestionan esta decisión de ella tomar la decisión de la Policía de Investigación. Sí y no, porque a estas alturas, ya cuando hable Serna, depende con qué énfasis lo haga y todo, pero tanto tiempo callado también es hablar. Y de hecho, Mónica, también para ahí sumarme, el día viernes se le pregunta a Eduardo Serna, porque por primera vez se le veía de manera pública a ambos juntos, y él decía, me debo al respeto a los parlamentarios y por ende no me voy a referir al tema antes de hablar con él. Pero si él hubiera querido blindar de alguna forma la decisión de la ministra, lo dice. Lo podría haber hecho. Sí, absolutamente. O sea, no hablar es hablar. Pero este recorte también entonces se da de alguna manera para poder respaldar a la ministra de Seguridad Pública justamente porque ha encabezado diferentes polémicas y también conocedores de esta reunión en la DIPRES dicen que entonces al darse este recorte del 3%, que uno se podría preguntar entonces dónde se va a recortar, claro, en qué ministerio. Todavía no tenemos esa información, es algo que obviamente tiene que comunicar el propio ministro de Hacienda Jorge Quirós, pero conocedores de esa reunión dicen que no se va a concretar el recorte en otro ministerio, por lo tanto no se llegaría a la meta que dice
dice y busca, ¿no es cierto?, llegar el ministro de Hacienda, que son los 3.000 millones de dólares de recorte, con un adicional que llegaría, ¿no es cierto?, a 4.000 por otros esfuerzos que puedan hacer los ministerios. Sí, porque además hay otros temas, como por ejemplo expulsión de migraciones, donde hay como 37.000 que ya están listas para ser cursadas, y ya lo dijo primero aquí en CNN Chile con Sebastián Aguirre, el director del Servicio de Migraciones, no tenían dinero para completarlas. De hecho, tienen como 4.000 millones. Si uno piensa 4.000 millones, salen 3 millones los vuelos, son como un poco más de 1.000 expulsiones. Podrían ser más si las hicieras todas por tierra, pero no sé, está complicado el tema, y sumándole a eso más ruido en el Ministerio de Seguridad, en un área súper sensible, que hemos visto también bastante involucrado en el tema de seguridad, Max Pavés, que es el subsecretario del Interior. Lo dejo ahí porque desde el oficialismo niegan que tenga algo que ver con unas debilidades. Claro, pero señalar que ahí también Máximo Páez no tiene las atribuciones, de hecho son atribuciones, y lo vimos desplegado la semana pasada cuando se realizaron las protestas estudiantiles, son atribuciones, por lo menos ese despliegue, que corresponden al subsecretario de Seguridad, que ese día se encontraba con la ministra en la Araucanía, y dicen efectivamente que se produce el despliegue de Máximo Páez, dado que no estaban presentes las autoridades a las cuales les corresponde hacer los balances de... Pero había foto con el presidente en La Moneda, igual llama la atención. Llama la atención. Es que uno es muy mal pensado, ya. Macarena, vamos a mal pensar ahora, pero en el otro lado, en la oposición. ¿En qué está la oposición? Hay dos unos que deben estar en la mira de la oposición, bueno, también del oficialismo, el 1 de mayo y el 1 de junio, la cuenta pública. Totalmente. Partiendo con el 1 de mayo, hay que estar atentos respecto a lo que pase en tema de manifestaciones, considerando que es el Día del Trabajador. ¿Por qué? Porque algunos dentro de la oposición plantean que el gobierno estaría incitando a que se establezca o se provoque un nuevo estallido social. Digo algunos porque no es una visión compartida por toda la oposición. De hecho, ese fue el planteamiento que hace Daniel Jadue respecto a su visión de las medidas que ha llevado a cabo el gobierno del presidente José Antonio Kast. Al preguntarle a la oposición, a los líderes de estos partidos políticos, ellos no quisieron respaldar esta tesis, pero sí decían que eso se podía provocar de manera genuina, ¿cierto? Sin tener que ser convocado por algún partido político, y que no era algo que uno apretara un botón y se provocara un estallido social, sino que más bien se va acumulando de alguna forma el descontento social que pudiese provocar manifestaciones, pero no se la jugaron, podríamos decir, como lo hizo Daniel Jadue, quien pone esa tesis sobre la mesa. Ahora, la pone una y otra vez. Siempre, sí. Y de hecho es una tesis que no es compartida por todo el Partido Comunista. Detrás de cámara dicen que ellos no creen que el gobierno esté instando a estas instancias, pero que sí lo que busca el gobierno es, a través de las medidas, llevar a cabo su ideología, y que ellos no lo hacen por programa también, claro, y que no lo hacen por provocar manifestaciones, sino porque realmente creen que lo que están haciendo es lo correcto, y como lo han dicho también desde el propio gobierno. Por otro lado, también hay que estar atento a cómo se rearma la oposición, porque si en algún momento los vimos medios débiles al momento de que termina el gobierno anterior, esta vez se han ido fortaleciendo, para bien o para mal, a raíz de las medidas del presidente José Antonio Kast. Todas las semanas... fortaleciendo, digo, más que antes, tienes razón, más que antes, pero todavía se ven bien desconcertados. Y de hecho, no necesariamente por el ocupamiento comunicacional, los proyectos. Por todo, digamos, no se ven como un proyecto alternativo. No se ven, claro, pero ellos en el fondo están tratando de armar eso. ¿Por qué? Porque todas las semanas se están reuniendo, y de hecho hoy visitaron la Central Unitaria de Trabajadores para analizar las medidas que se han tomado y también los planes a seguir. No dejaron nada en concreto resuelto, pero sí con la intención de seguir conversando. De hecho, este miércoles se va a establecer una nueva reunión de secretarios generales de la oposición que buscará seguir analizando todo esto, lo que está pasando. Sin embargo, cuando decimos oposición nos referimos a los partidos que eran parte del gobierno anterior. Hay otra oposición también que existe y que tiene que ver con el Partido Nacional Libertario o el propio PDG, que no tienen ese rol tan intenso como lo ha tenido el ex oficialismo. Y solo para precisar, la DC estuvo presente hoy en esta reunión. Es decir, la DC de alguna forma se está uniendo a esta unión, a armarse, ¿cierto?, como una oposición y como una también alternativa a este gobierno. Vamos a escuchar que también el gobierno le regala de alguna forma elementos de unidad cuando rechaza la candidatura o le quita el apoyo a la candidatura de la expresidenta Bachelet, o cuando toma medidas como lo del MEPCO. Obviamente eso hace de alguna manera que tengan a qué oponerse.
totalmente. La rebaja de los impuestos también en el plan Eso de va a ser otro tema que viene ya. Pasemos a escuchar las declaraciones de Daniel Jadwe. Gobernar con mentira, engañar a la gente en campaña y hacer después todo lo que se comprometió a no hacer, no tiene un buen augurio. Yo no entiendo, pareciera ser que el gobierno quiere generar otro estallido con las medidas que está tomando. ¿Cree que puede haber un estallido? Hay que preguntarle al ministro, hay que preguntarle al gobierno. Ya, vamos entonces con Colomba antes que se nos acabe el tiempo. ¿Qué pasa con la aprobación? Han salido varias encuestas y no es tan sorpresivo. No es tan sorpresivo y de hecho obviamente apuntar a los ministros que han quizás tomado las medidas más difíciles o los que han aparecido más, por lo menos la semana pasada que obviamente con más baja aprobación está Jorge Quirós, pero más atrás y de última en el gabinete, en por lo menos la encuesta de Plaza Pública de CADEM se encuentra Mara Cedini. En las dos, en la otra que también salió. También, efectivamente. Mara Cedini entonces, quien fue criticada la semana pasada por entrevistas que dio a medios de comunicación, donde parlamentarios de oposición salieron a decir que la ministra estaba dando datos imprecisos sobre el precio del alza de combustible, pero lo que llamó la atención, y llamó la atención también en materia administrativa, porque la propia Contraloría ofició al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, fue esta publicación del denominado Estado en Quiebra, que fue, ¿no es cierto?, bajada de redes sociales, pero eso generó repercusiones en cómo se está dando el manejo comunicacional del gobierno, que no solamente está a cargo, y hay que decirlo, de la ministra vocera Mara Cedini, aquí todo se visa por Cristian Valenzuela en el segundo piso y también obviamente de la SECOM. Sin embargo, también hay molestia en el oficialismo y en el propio gobierno. Uno podría también escuchar diferentes críticas que han habido hacia la ministra vocera directamente. Hay molestia en el oficialismo. Hay molestia en el oficialismo también por diferentes instancias en donde la ministra vocera no habría comunicado al segundo piso, que recordemos se ha hecho toda una organización y una estrategia de que todas las comunicaciones pasan por Cristian Valenzuela. ¿Y qué habría pasado que no supo el segundo piso, por ejemplo? El segundo piso, por ejemplo, no supo de una instancia, de una conversación que tuvo la ministra vocera Mara Cedini con algunos periodistas que cubren, un off, efectivamente, como para se que llama. ustedes sepan, en sus casas, off es cuando de repente una autoridad invita a conversar algo que la idea es que no trascienda a la prensa, pero cuentan cosas. Para dar mayores explicaciones. Okay. Bueno, ese off no habría sido avisado por el segundo. Es un ejemplo de molestia. Un ejemplo de molestia. Ya, después tienes un dato exclusivo, Colomba, lo vamos a hacer al final, pero antes brevemente, Maca, ¿qué pasó con la denuncia justamente en contra de Jadwe de parte de los ahora exministros Vallejo, Gajardo y Cataldo? Una denuncia que se dio a conocer a través de una carta, ¿cierto?, que llega al Partido Comunista y que se tendría que resolver lo que nos han adelantado durante esta o la otra semana. Ya. ¿Qué es lo que puede resolver el partido más allá de amonestarlo o de decirle que retrocedan sus dichos sobre que había una persecución en su contra por parte de estos exministros a raíz del caso de Farmacias Populares? Solamente es pedirle que se retracte porque él, recordemos, ya no es militante del Partido Comunista a raíz de su formalización en el caso Farmacias Populares. Así que el dato sería que durante esta o la otra semana debiésemos saber qué resolvió el partido de... ¿Va a ser público? Va a ser público el partido de Lautaro Carmona, ¿cierto?, que preside el PC, y lo van a hacer público porque dicen, ellos no querían hacerlo público, pero como se conoció esta carta, van a tener que hacer pública también la resolución. Entre esta y la próxima. Entre esta y la próxima. Ya. Dato exclusivo entonces, Macarena Roman, entre esta y la próxima se sabe lo que pasa con Jadwe y se va a hacer público. ¿Dato de doña Colomba? También la próxima semana tenemos novedades, pero es un viaje que va a realizar José Antonio Kast. El presidente va a visitar a su par en Argentina, Javier Milei. Esto, de hecho, se transmitió en una reunión que tuvieron los cancilleres Francisco Pérez Maquena y Pablo Quirno este sábado, donde el canciller de Argentina le extendió formalmente la invitación para que el presidente visite a su par en Argentina, que recordemos generó polémica cuando lo hizo como presidente electo, cuando se saca esta foto con la motosierra. Así que vamos a ver también si es que hay alguna señal, algún guiño que pueda entregar el presidente en esta reunión que va a sostener por el día en Argentina con el presidente Javier Milei. Ya, se sabía de la invitación, pero nadie sabía, usted lo supo primero aquí en Dirección La Moneda, que la invitación aceptada y el viaje se concreta por un día la próxima semana. Así es. Ahí está. Estupendo, como siempre, pues chiquillas, con los datos que la gente quiere saber y la trastienda del poder en Dirección La Moneda. Estamos terminando, ¿no? Estamos terminando, pero ya viene, de hecho, por supuesto, Tolerancia Cero. Primero Pares Impares y luego nos reencontramos con Tolerancia Cero. Susana Jiménez, presidenta de la CPC, va a estar con nosotros, así que también les invito, por supuesto, a ustedes, chiquillas, a que vean Tolerancia Cero. Lunes 30 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.